Ha quedado claro en las cápsulas anteriores que la declinación salarial es un camino expedito para la destrucción de las instituciones fundamentales de una economía de mercado. Hay un principio que debemos considerar para la reflexión de esta ocasión. Una economía que no es capaz de sustentar el crecimiento sostenido de sus salarios reales, tampoco lo es del crecimiento de la rentabilidad de sus empresas. Una economía incapaz de garantizar la estabilidad en el empleo, tampoco es capaz de garantizar la estabilidad de las empresas en el aparato productivo. ¿Cómo lograr la estabilidad de las empresas en el aparato productivo y el crecimiento en el bienestar material de los hogares? La clave se encuentra en los salarios reales, la elevación de los salarios reales. Aun cuando hemos insistido en este aspecto en las cápsulas anteriores, es importante preguntarnos cuál sería el camino idóneo para lograr ese propósito. La respuesta incorrecta, sería la de elevarlos por decreto. Es decir, que las autoridades fiscales y monetarias acuerden una regla mediante la cual se impone un crecimiento de los salarios nominales en un determinado porcentaje, que debe ser respetado por las empresas y al que deben acogerse todos los empleadores. Una medida de esta naturaleza provocaría graves problemas financieros para un porcentaje elevado del aparato productivo, y la pequeña y mediana empresa seguramente sufrirían incluso amenazas de quiebra. Ese no es el camino. El camino para la declinación salarial es mucho más terso que el camino para la elevación de los salarios. La declinación salarial resulta atractiva en principio para las empresas porque parecería referirse a la reducción de un costo de producción. Y es precisamente esa errónea idea la que ha conducido al estado de contracción de la demanda efectiva en la mayor parte de las economías que han puesto en marcha la idea de regular el mercado de trabajo y reducir los niveles de empleo a través del castigo de los salarios. Sin embargo, la recuperación de los salarios no puede transitar por ese mismo camino. Debe hacerse necesariamente a través de los instrumentos propios de la política fiscal, particularmente de los impuestos. Como se sabe, existen dos tipos de impuestos fundamentales en el análisis. Los impuestos directos, que son aquellos que gravan las percepciones de los agentes antes de que éstos las reciban, y los indirectos, que son también conocidos como impuestos al consumo, y que se pagan a tiempo de realizar transacciones de compra y venta. Me voy a referir particularmente a los impuestos directos. Estos gravan a prácticamente todos los perceptores de ingresos, o solo se quedan exentos de los mismos los estratos de más bajos ingresos y, por razones de privilegio, los estratos de muy elevados ingresos. Supongamos que se acordara la desgravación de todos aquellos ingresos por trabajo o ingresos de las familias en general, comprendidos entre 1 y 10 o 15 salarios mínimos. Que estos fuesen desgravados de manera temporal, pero en su totalidad. Lo que esto significaría sería la liberación de recursos, de medios de pago para las familias que podrían ser ejercidos en sus ejercicios, decisiones de compra y venta de bienes y servicios. Esto representaría una expansión de la demanda efectiva, es decir, un crecimiento de las ventas de las empresas, principalmente de las empresas pequeñas y medianas orientadas al mercado interno. También las grandes empresas se verían beneficiadas, por supuesto, de un impulso de esta naturaleza. Representaría una elevación de los salarios disponibles, de los ingresos disponibles para las familias, y su ejercicio, una elevación de las ventas de las empresas. Esa elevación de las ventas traería como consecuencia lógica un crecimiento en sus niveles de empleo. Sin embargo, la política podría resultar poco efectiva si el volumen de productos importados presente en el mercado interno es muy grande.
porque el gasto de las familias se orientaría de manera importante a esos productos y esa compra de productos importados desvanecería el poder de reactivación de la actividad económica de las empresas pequeñas y medianas orientadas al mercado interno, al desviarse más bien hacia productos provenientes del extranjero. Lo que esto significa entonces es que no se podría realizar un ejercicio de esta naturaleza si no fuese acompañado de una política de comercio exterior que limitara de alguna manera las importaciones a través de reglas de origen y otros expedientes que no necesariamente son arancelarios, pero que permiten de manera temporal y selectiva levantar barreras de protección sobre el mercado interno y, por tanto, sobre la capitalización de las empresas y el bienestar de los hogares nacionales. Sin embargo, hay otro peligro. ¿Qué sucede si las empresas, pequeñas y medianas principalmente, no tienen capacidad financiera para comprar insumos y realizar contratos de nuevos trabajadores debido a su falta de liquidez? Lo que eso significa es que esta medida de política fiscal de desgravación de salarios debería estar acompañada de un crecimiento tanto de instrumentos como de mecanismos de alcance inmediato, de crédito para las empresas, de manera que éstas, con esos créditos, puedan comprar los insumos necesarios y contratar a la mano de obra requerida para responder a la creciente demanda de bienes y servicios por parte de los hogares. La conclusión es clara. No se puede ejercer crecimiento de los salarios sobre los expedientes propios de las empresas en términos financieros, sino a través del fisco. Y de hacerlo de esa manera, por medio de la política fiscal, habrá que acompañarse esa política con política monetaria y política de tipo de cambio y comercio exterior. Lo que señalamos hasta este punto significa entonces un cambio drástico de dirección en la orientación de la política económica. Necesitamos ahora preguntarnos cómo se recuperaría el costo fiscal de haber desgravado los salarios. La respuesta es inmediata y sencilla. El mecanismo de mercado hace posible que el volumen de transacciones que haya crecido a causa de la elevación de los recursos disponibles para los hogares retenga una parte por la vía de los impuestos indirectos, es decir, el impuesto al valor agregado, por ejemplo. Esa retención crece a la misma tasa a la que crece la actividad productiva. Por tanto, si el efecto del incremento salarial es eficiente en términos de expansión del tamaño del mercado, el porcentaje de elevación de la recaudación por la vía de los impuestos indirectos será tal que compensará probablemente con creces la desgravación salarial y su costo fiscal. Para concluir esta reflexión, recordemos que la orientación de la política económica al uso en la mayor parte de las economías de mercado privilegia la contención salarial como un mecanismo básico para no hacer crecer los niveles de desempleo y fomentar, en todo caso, que las empresas contraten a más gente. Hemos discutido las razones por las cuales esa es una idea errónea, una orientación incorrecta y sumamente costosa de la política salarial. Hay un ingrediente de esa política que me interesa comentar antes de concluir. Se piensa en la teoría tradicional que elevar los salarios nominales es impactar en la inflación, es decir, que los salarios son inflacionarios. Sin embargo, esto es incorrecto. Cualquiera sea el mecanismo mediante el cual se incrementen los ingresos percibidos por los trabajadores, por los consumidores y por tanto por los hogares, ese incremento dará lugar a un crecimiento de la actividad productiva, a la que a su vez responderá el ejercicio de la producción en el aparato productivo en su conjunto. Cuando el producto crece, los costos medios disminuyen
Y esa disminución de costos deriva en dos efectos. El primero de ellos, una elevación de la rentabilidad de las empresas, y el segundo, una contención a los intentos de las empresas de defenderse en términos financieros, elevando precios. En otras palabras, elevar los salarios contribuye, a través del crecimiento del producto, a la contracción del nivel general de precios, o por lo menos a la disminución de su tasa de crecimiento. Otra idea incorrecta que ha sido motivo de una incorrecta también y muy costosa, socialmente hablando, orientación de la política económica. En próxima ocasión comentaremos acerca de los efectos de las políticas de incremento de salarios sobre los modelos dinámico exportador y orientado al mercado interno.